Entonces, cuando un matrimonio comienza a experimentar esos detonantes o esos conflictos que suenan los tambores de guerra y como que avecina el divorcio, el problema no es con su cónyuge, el problema es con Dios. Los que somos líderes, pastores, tenemos que modelar el matrimonio y en eso inclusive mostrar nuestra vulnerabilidad. Y lo voy a decir de esta manera: el otro día me detuvo un policía y me multó y yo le dije, mire oficial, pero es que yo no sabía que ahí no se podía girar. Y él me dijo, bueno, hace una semana pusieron el rótulo ahí, yo no lo he visto. Y me dice él, la ignorancia de la ley no lo exime de que yo lo multe. Y me multó. ¿Y qué voy a decir yo? Y él tiene razón. Entonces, matrimonios que, aunque ignoren lo que es el concepto, el principio del matrimonio, el propósito, etcétera, ellos no están eximidos. Van a tener que dar cuenta delante de Dios por su matrimonio. Por supuesto. Wow. Pláticas amenas, conversaciones profundas y a veces no tanto. Temas de temas, fe, vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos, conducido por Carlos Martínez Gallo. Bienvenidos. Queridos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast Platicando con Carlos. Es un gustazo poder estar otra vez con ustedes hoy hablando de un temazo que a mí me parece muy propicio, muy importante para todos nosotros. Para usted que nos ve en cualquier país del mundo y para usted que nos ve en Nicaragua, porque va a ser muy vinculado a la realidad nicaragüense lo que vamos a hablar hoy sobre el matrimonio. Una especie en peligro de extinción. Fíjense, de acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Implantación del Tribunal de Familia, en el año 2021, los jueces de familia de Managua realizaron 400 matrimonios en el día 14 de febrero y 47 en los juzgados, mientras que en el mismo periodo tramitaron 3.664 solicitudes de divorcio por voluntad de una de las partes y 396 por mutuo consentimiento. Esa realidad sencilla, esa estadística clara nos dice que el matrimonio en Nicaragua es un elemento frágil, es una especie en peligro de extinción y lo que queremos hacer en este podcast es hablar sobre algunas recomendaciones que necesitamos tomar en cuenta, no solo para tener un matrimonio bendecido por Dios, sino para tener un matrimonio estable. Vamos a hablar acerca de algunos conceptos bíblicos sobre el matrimonio y para eso hemos invitado a un gran amigo, el pastor Gerardo Ampie de la Iglesia Familiar Mundo de Fe, que nos visita el día de hoy. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Carlos. Qué bueno poder compartir contigo y todos los que te siguen en este podcast y desarrollar este tema que, como tú dices, es un tema actual, siempre va a ser un tema actual. Y la verdad es que sí, el matrimonio está en crisis. Sí. El concepto o la institución llamado matrimonio está en crisis. Está recibiendo un ataque severo, frontal y sin misericordia porque se quiere distorsionar, etc. Entonces sí, estamos ante un momento muy importante en el diseño del matrimonio. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a conceptualizar el matrimonio. ¿Cuál es el concepto bíblico del matrimonio? Bueno, el concepto del matrimonio básicamente le va a sorprender a mucha gente y yo creo que ahí es donde estriba, diría yo, la mayor parte de nuestro problema de entenderlo. El concepto del matrimonio es básicamente separación y exclusividad. Parecen dos palabras que realmente son opuestas, pero tienen mucha conexión. Separación quiere decir que nos tenemos que separar de nuestros padres. Recuerda que la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Por supuesto, el concepto de separación es para ambos sexos, tanto para el hombre como para la mujer. Pero la palabra separación tiene que ver con el hecho de ceder el lugar de honor que nuestros padres tenían cuando vivíamos con ellos y ahora le damos ese lugar de honor a nuestro cónyuge. Entonces, el concepto que Dios diseñó del matrimonio en principio es separación. Tenemos que tiene que haber una separación. Y uno como padre tiene que estar listo a experimentarlo. Yo estoy empezando a experimentar eso. Mi hijo mayor se casó hace 7 meses
Y todavía nos cuesta a mi esposa y a mí entender que él ya tiene su familia, ya es independiente. Sí. Ya nuestras opiniones, por ejemplo, son eso, opiniones, son recomendaciones. Sí. Ya no es como, tienes que hacer esto o escúchame. No, mira hijo, creo que esto te puede funcionar, te lo dejo para que lo consideres, porque ahora ya es su decisión. Sí. Él tiene que tomar su decisión en su matrimonio. Entonces tiene que haber una separación. Y ese grado de honor, como dije, que le teníamos a nuestros padres, ahora se lo damos al cónyuge. Y el problema es que muchos no logran separarse de sus padres, continúan con ese cordón umbilical todavía pegado a los padres y a veces se separan físicamente, pero no emocionalmente. Y no emocionalmente, entonces eso afecta el matrimonio. Pero la otra parte en el concepto del matrimonio es la exclusividad. La exclusividad quiere decir que de todos los millones de mujeres en el mundo, yo escogí a mi esposa. Y de todos los millones de hombres en el mundo, mi esposa me escogió a mí. Entonces hay un punto de exclusividad y Dios lo diseñó de esa manera. Dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dijo a sus mujeres o a sus hombres. Es a uno. Y eso habla de exclusividad. Pero qué difícil es aplicar esa exclusividad en un mundo que ofrece tantas opciones, no solamente hablando del tema del matrimonio, donde yo voy y quiero comprar un celular y tengo miles de opciones y perfectamente puedo llevarme 1, 2 o 3 opciones. Sí. O sea, bajo el sistema de este mundo, a veces el concepto bíblico como que parece un poquito anticuado, como que parece un poquito pasado de moda, pero las bases bíblicas, realmente lo que vemos, la crisis matrimonial es precisamente por eso, por obviar los principios bíblicos y por abrazar los principios del sistema de un mundo que está caído. El doctor Edwin Luis Cole, quien dirigía la cadena internacional de hombres cristianos, él decía que, lo escuché decir esto varias veces, o leí en algunos de sus libros también, que si queremos conocer bien el funcionamiento del matrimonio, tenemos que ir al que lo diseñó. Y él dice, si compras un artículo, lo que sea, y tienes que armarlo, la recomendación es que sigas las instrucciones del manual. Del fabricante. Sí. El fabricante dice, la pieza A la tienes que conectar con la C y con la D, etcétera, hasta que lo armas. Si no sigues las instrucciones del manual del fabricante, lo vas a echar a perder. Si quiero hacer las cosas a mi manera. Te pueden salir hasta 2 muebles de uno y te sobran piezas. Lo mismo es con el matrimonio. Dios es el diseñador del matrimonio. Y la Biblia, en ese concepto, desde este punto de vista, es ese manual al que podemos acudir y encontrar las directrices de Dios para que funcione el matrimonio. Ahora, le voy a hacer otra pregunta que es básica también, y algunos pensarán eso, que son preguntas demasiado básicas, que el matrimonio. Y ahora le voy a preguntar cuál es el propósito del matrimonio. Pero yo hago estas preguntas, pastor, porque también me parece que hay mucha gente interesada en redefinir el matrimonio. Hay mucha gente que está intentando hacerlo, redefinir la familia, redefinir la forma en que se crían hijos. Entonces, nada mejor que sobre estos intentos de redefinir estos conceptos que abrazar una vez más y recordar una vez más los conceptos bíblicos. ¿Qué dice la Biblia? Una vez que sabemos qué es el matrimonio, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Pablo dijo que eso es un misterio, refiriéndose al matrimonio. El principio, el propósito del matrimonio es modelar la devoción de Cristo por la iglesia. Ese es algo fundamental, es modelar, a través del matrimonio se modela la devoción que Cristo tiene por la iglesia. Cristo la amó, Cristo la santificó, la guarda, la limpia, la purifica. Todo eso muestra esa devoción, esa pasión que Cristo ha tenido por la iglesia. Entonces el matrimonio, en principio, es modelar esa devoción. En segundo lugar, yo diría, y esto posiblemente es algo que muchos dirían, bueno, no me parece, pero es lo que la palabra de Dios enseña. Es convertirnos, Carlos, en colaboradores de Dios para que su nombre sea reconocido en las siguientes generaciones. Si fuéramos al Salmo 78, vamos a descubrir lo increíble del diseño, el propósito de Dios para el matrimonio. El Salmo 78 dice que recibimos de Dios leyes
Y Él nos las enseñó a nosotros, que oímos de nuestros padres. Ellos nos las compartieron a nosotros, para que nosotros se las contemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, dice. Y aún dice, y a los que vinieren, a los que todavía no están viviendo, pero que ellos sepan 3 cosas. 1, que pongan en Dios su confianza. 2, que no se olviden de los mandamientos del Señor, que los pongan por práctica. Y 3, que ellos no olviden las maravillas y las obras que Dios ha hecho. Entonces Dios tiene al matrimonio con ese propósito. Dios te unió a ti con tu esposa con el propósito de que los hijos que vengan a través de ustedes, ellos conozcan de Dios. Ahora es interesante, esa no es tarea de la iglesia. Y algunos me pueden apedrear con esto que estoy diciendo, porque, bueno, entonces voy a llevar a mis niños a la escuela dominical para que ahí me les enseñen. No, lo que hacemos en una iglesia es solamente un pequeño aporte al trabajo que papá y mamá hacen en casa, referente a Dios, referente a la fe, referente a las escrituras, etcétera, etcétera. Entonces, soy un colaborador de Dios. Le cuento que hay iglesias, yo escuché en Estados Unidos, que dejaron de hacer escuelas bíblicas dominicales. Solamente hacen el servicio y la predicación central porque descubrieron que muchos padres estaban atendiendo a la iglesia y no estaban formando a sus hijos bíblicamente, pensando que lo que le daban en la iglesia era más que suficiente. Y entonces dijeron, la escuela dominical, en vez de ayudar, está haciendo daño. Porque está haciendo que las personas piensen que es suficiente lo que reciben una media hora, 1 hora de domingo, y eso va a suplir lo que no le dan en la semana en la casa. Pasa igual con un paciente crónico, que le dicen, tómese esta pastilla, pero cuide su alimentación. Y entonces piensa que la pastilla suple el hecho de que se lance una catamal cada fin de semana con 2 litros de gaseosa. Y entonces creo que tiene mucho sentido lo que dice, no es responsabilidad de la iglesia y el matrimonio tiene esa gran misión. Pero ¿qué pasa? Se me ocurre ahora que hablamos sobre el principal propósito del matrimonio bíblicamente. ¿Qué pasa, pastor? ¿O cómo se ve el matrimonio entre personas que no son creyentes? ¿Es simplemente un contrato civil? Yo sé que la pregunta puede ser un poquito complicada, pero yo he visto muchas parejas que no son creyentes y que buscan la iglesia porque por alguna razón quieren que un pastor o un sacerdote los case, pero sencillamente como para cumplir con un protocolo. Pero ¿qué pasa con eso? No sé si usted ha tenido la experiencia o usted se permitiría, digamos, ese, no sé si llamarle privilegio o esa decisión de casar a una pareja de no creyentes. Pero ¿cómo se vería desde el punto de vista bíblico un matrimonio entre no creyentes? Fíjate que, bueno, la verdad es que el matrimonio es matrimonio. O sea, hablando de nuevo del diseño, el manual, ese es aplicable para las personas o la pareja que vayan o no a una iglesia, sean creyentes o no, crean o no en Dios. Claro, hay una demanda primaria, exacto, principal sobre todo. Entonces, no, el matrimonio en una pareja no creyente, o sea, sigue cumpliendo con su mismo propósito, con las mismas directrices que tiene de parte de Dios. Entonces no hay excepción. Que ella o esa persona no lo entiendan o lo desconozcan, ¿qué te diré? No están eximidos. Y lo voy a decir de esta manera. El otro día me detuvo un policía y me multó. Y yo le dije, mire oficial, pero es que yo no sabía que ahí no se podía girar. Y él me dijo, bueno, hace una semana pusieron el rótulo ahí. Yo no lo he visto. Y me dice él, la ignorancia de la ley no lo exime de que yo lo multe. Y me multó. ¿Y qué voy a decir yo? Y él tiene razón. Entonces, matrimonios que, aunque ignoren lo que es el concepto, el principio del matrimonio, el propósito, etcétera, ellos no están eximidos. Van a tener que dar cuenta delante de Dios por su matrimonio. Por supuesto, wow. Pastor, hablando sobre los datos que daba al inicio, sobre la cantidad de divorcios versus la cantidad de matrimonios, al menos estadísticamente en Nicaragua en el año 2010, que es una estadística real, casi 4,000 divorcios por cerca de 600 matrimonios en el 2021. ¿Cuáles son los detonantes que pueden hacer que un matrimonio llegue al divorcio o al menos esté en este momento en el precipicio, al borde del divorcio? Fíjate que esa pregunta yo la he vivido
en mis años de ministerio y aún en mi propia vida personal, yo diría que el detonante principal, para mí el detonante primario es la falta de una relación personal con Dios. Generalmente cuando un matrimonio comienza a tener problemas, las acusaciones de un lado hacia otro es, ella dice, no, él es el culpable, él hace esto o él no hace aquello, y luego él dice, no, ella es la que tiene la culpa porque ella aquí, y comienzan a acusarse el uno al otro. Entonces comienzan a ver que el problema que tienen en el matrimonio es ese conflicto relacional que tienen entre ellos. He aprendido, y lo he aprendido en la experiencia aconsejando, ayudando matrimonio, y lo he aprendido en mi experiencia personal, que la clave es nuestra falta de relación personal con Dios. Segundo, prioridades mal enfocadas. Cuando las prioridades están mal enfocadas en el matrimonio, vamos a tener como el resultado final el divorcio, aunque no lo queremos. Entonces, si una persona, si un cónyuge tiene una buena relación personal con Dios, va a tener una buena relación con su cónyuge. Entonces, cuando un matrimonio comienza a experimentar esos detonantes o esos conflictos que suenan los tambores de guerra y como que avecina el divorcio, el problema no es con su cónyuge, el problema es con Dios. Tiene un problema con Dios. Su falta de relación personal sincera, intencional con Dios. Pero lo otro es la prioridad. Cuando nos casamos, y comenzamos diciendo que el concepto del matrimonio es la separación. Pero de la mano va un concepto, un principio que es de prioridad. Tu primera prioridad, mi primera prioridad como esposos es Dios. Pero nuestra segunda prioridad más importante es nuestro cónyuge. Entonces, no son los hijos, no es el trabajo, no es el ministerio, no es la iglesia, no es el dinero, es nuestro cónyuge. Entonces, por eso mencioné prioridades mal enfocadas o en el orden equivocado. Entonces, muchos tienen a su cónyuge ahí, es una de sus prioridades. Nuestro cónyuge, no es una de nuestras prioridades, es nuestra prioridad después de Dios. Eso lo lleva al punto de que los matrimonios hoy en día están sufriendo ese colapso y muchos están hablando pues de divorcio y los datos que tú mencionaste, sí, es sorprendente y es muy lamentable que hayan tantos divorcios. Sí. Ahora, pastor, ¿qué pasa cuando las iglesias? Porque pasa mucho, al menos en mi experiencia personal, he visto muchos amigos, parejas, divorciarse dentro de la iglesia. Uh-huh. Y muchas veces el problema es que la iglesia guarda silencio. ¿Cuál debería de ser una actitud sana de la iglesia frente a una pareja que probablemente ya se divorció, uh-huh, o pongamos el otro escenario, están en conflicto? Porque a veces hay conflictos de pareja que incluso se hacen evidentes dentro de la congregación y mucha gente lo sabe. Y a veces nos pasa que simplemente para no inmiscuirnos donde no nos llaman, para no meter nuestras narices, ¿verdad? No sé si a veces eso es prudente o es excusa, pero ¿cuál debería de ser una actitud saludable tanto de la iglesia como de los pastores frente a una situación así? Fíjate que lo que voy a decir puede no ser tal vez la respuesta esperada, pero lo que necesitamos es predicarles el evangelio. ¿Pero qué tiene que ver el evangelio con el matrimonio? Bueno, es que generalmente el evangelio se nos predica solo para ser salvo. Ya, por ejemplo, cuando yo vine a Cristo, y serán 39 años este próximo 26, 39 años atrás Jesús me encontró. Cuando yo vine a Cristo me hablaron del evangelio, que el mensaje del evangelio. Pero en mis años he descubierto que de manera consciente o inconsciente la iglesia no me predicó el evangelio.
el Evangelio para mi progreso. Me habló del Evangelio para iniciar mi jornada espiritual con Dios, pero me desconectaron del Evangelio para mi progreso. Y eso afecta a las familias y a los matrimonios. Entonces, si no les predicamos el Evangelio a la gente que es parte de una comunidad o de una congregación, pues obviamente van a estar en esa, como hablábamos antes de empezar el podcast, batallando con esa pecaminosidad o desconociéndola, ignorándola o evitándola o camuflándola, porque no les predicamos el Evangelio, en principio. Segundo, no les modelamos el matrimonio. Los que somos líderes, pastores, tenemos que modelar el matrimonio y en eso inclusive mostrar nuestra vulnerabilidad, porque no somos perfectos. Sí. Fíjate que mi esposa y yo acabamos de cumplir 30 años de casado en diciembre pasado, pero a los 3 años de casado nos íbamos a divorciar y ya éramos pastores, no en Mundo de Fe, éramos pastores en otra congregación y nos íbamos a divorciar. Entonces, cuando vienen, yo algunas veces le cuento a la congregación de esos episodios de nuestra vida. Les cuento esto para que sepan 2 cosas. Primero, que yo batallo con las mismas cosas que ustedes batallan. Sí. Segundo, que Dios es un Dios de restauración. Que lo que tu matrimonio pueda estar pasando, lo que tu matrimonio pueda estar viviendo, Dios, que es el diseñador del matrimonio, Él tiene una salida. Y nos va a mostrar la salida, pero también nos va a guiar a tomar los pasos de responsabilidad que tenemos que dar. Entonces yo creo que la actitud en principio debe ser predicarles el Evangelio, amarlos, hablarles de su pecaminosidad. A veces yo he tenido que hablar con pareja cuando nos piden algún tiempo y está esa que uno se convierte como en el referee, ¿verdad? O a veces aquello es como un campo de batalla y tener que decirle, mire, ¿sabe cuál es su problema? Su pecado. Como Jesús dijo, que el problema del divorcio era por asunto de la dureza del corazón. Sí, sí. Y me encanta eso, pastor, porque realmente si definimos el matrimonio como el modelo de Cristo y la iglesia, el Evangelio viene a ser esa forma en que Cristo amó a la iglesia y le dice al hombre, así tenés que amarla, muriendo, sacrificándote. Y el centro del Evangelio es Cristo, entregando su vida por nosotros para salvarnos, amándonos de una forma inigualable. Y me gusta también la forma en que lo aborda, porque yo sé que de repente parejas pueden acudir a una iglesia y se encuentran simple y sencillamente con una terapia psicológica. No digo que no sea útil, pero realmente no es eso lo que necesita el corazón del creyente cuando está pasando una situación tan difícil como el valle de un divorcio, de un posible divorcio. ¿Cómo cuido yo mi matrimonio? Ya hablamos de los detonantes, pero es cuando ya hubo una explosión. Pero ¿qué señales yo? Probablemente puedo tener un matrimonio medianamente saludable, pero ¿qué pequeñas señales me pueden alertar o me deben alertar y les debo prestar atención para que no se haga esa bola de nieve que viene arrastrando más cosas, las cuales tengo que cortar desde la primera vez para que mi matrimonio no llegue a una situación tan al límite como lo que estamos hablando? Bueno, la primera señal que debemos de detectar, Carlos, es la desconexión emocional. La separación, el divorcio, la separación física, el divorcio es solo la evidencia final, pero eso comenzó tiempo atrás. Entonces, cuando comenzamos a desconectarnos emocionalmente, ya no pasamos tiempo juntos, ya no conversamos temas que son de nosotros o de la pareja. Y es difícil. Me pasa a mí como pastor. Yo generalmente ando con mi esposa en muchos compromisos y vamos en el carro. Y a veces nos descubrimos hablando más de la iglesia que de nosotros. Entonces a veces tenemos que hacer un alto y decir, vamos a hablar, pero no hablemos de la iglesia, no hablemos del programa, de lo que tenemos que hacer, de los planes, hablemos de nosotros. Y muchos matrimonios sufrimos por eso, porque no nos damos cuenta de la desconexión emocional. El otro detonante o señal que se puede ir viendo ahí es la comparación, cuando comenzamos a comparar. Alguien dijo
que el pasto verde al otro lado de la cerca realmente no es verde. Sí, y es un síndrome real. Realmente no es verde. Siempre el pasto de mi vecino es más verde que el mío. Y no es cierto. Sí, lo que sucede es que en el otro lado han estado invirtiendo tiempo. Y aquí es importante que hagamos un trabajo de invertir tiempo, recursos, energía, devoción, pasión para ese tiempo de calidad que debemos de tener. Como cuando éramos novios. Sí. Cuando éramos novios no hallábamos la hora de estar juntos, de vernos, de escribirnos, y si nos despedíamos, aquellas despedidas eran eternas, etc. Y es interesante porque ahora que ya estamos juntos, hasta que la muerte nos separe, ya no queremos pasar tiempo juntos, estamos ocupados en un sinnúmero de cosas. Como que la muerte se tardó mucho. Y no estamos siendo intencionales en edificar, en trabajar en nuestro matrimonio. Pero la primer señal es la desconexión emocional. Que a veces no parece una cosa de peso, pero que puede llevar a cosas peores. A mí me encanta la cara de atención que tienen los muchachos detrás de cámara que son solteros, porque yo sé que también está haciendo una cátedra para ellos. ¿Le está saliendo al costo? Hay muchas cosas que le quería preguntar. Estamos llegando casi al final. Me veo tentado a programar una segunda parte de este tema. Puedes contar conmigo, con mucho gusto. Pero quisiera cerrar con una recomendación para matrimonios. Quizá alguien nos está viendo y dice, pero bueno, yo ya pasé el límite. Ya mi matrimonio no solamente está pasando por desconexión, ha pasado por infidelidad, por cosas mucho más fuertes. ¿Dónde encontrar esperanza? Estos últimos 60 segundos se lo dejo para estos matrimonios, prometiéndole una segunda parte. Bueno, ¿dónde podemos hallar esperanza? Voy a retomar las palabras que mencioné: en Dios, el diseñador del matrimonio, el que lo creó. Él tiene para ti lo que tú estás buscando. Sé intencional, invierte en tu relación, diviértete con tu esposa. Eso suena un poco loco, pero diviértase. En una segunda plática podemos hablar de más detalles a qué se refiere. Peleen limpio, no tiren la toalla fácilmente, inténtenlo una vez más y recuerden que tienen que tratar a su cónyuge como Cristo trata a la iglesia. La ama, la perdona, la cuida, la santifica. Así que no se dé por vencido, pero en Dios usted puede encontrar la esperanza que necesita. Tómanos, muchas gracias, pastor. Muchas gracias por su Encantado de acompañarte y espero tu invitación para la segunda parte, porque está demasiado interesante. Un abrazo para ustedes, de verdad. Recuerden seguirnos por nuestras plataformas digitales, plataformas de podcast, a través de Aviva Voz Radio, Nexo FM y a través de Canal 21 Digital también. Un abrazo. Nos encontramos, casi no aguantamos ya las ganas por encontrarnos en un nuevo episodio de Platicando con Carlos. Saludos. Pláticas amenas, conversaciones profundas y a veces no tanto. Temas de temas, fe, vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos, conducido por Carlos Martínez Gallo. Bienvenidos.